El día de ayer habíamos iniciado a ver un caso clínico. Vamos a volver a retarlo. Señora X, 73 años, vive en una residencia portadora de hipertensión arterial, arteriopatía coronaria, ictus, osteoartrosis, deformidad del pie por secuela de polio, sordera, y en ocasiones se encuentra desorientada, no se levanta del sillón, de repente presenta incontinencia urinaria, por lo que se decide colocar una sonda vertical para, por favor, para determinar el volumen residual, a lo cual la paciente se rehúsa. Bien. Dice, no se considera al paciente irracional porque esté en desacuerdo con el médico. Más bien conviene examinar el mecanismo de las decisiones del paciente que depende de sus propios valores. Si se trata de un proceso racional, el resultado debe ser siempre aceptado. Aquí se trata de cuando estamos, de que si se declara competente o incompetente un paciente para tomar decisiones. Si nos basáramos en las patologías y hasta ciertos datos importantes, como que el paciente en ocasiones está desorientado, ¿sí? Podríamos decir, no, pues esta paciente por edad y por todo lo que tiene, pues está incompetente, por ejemplo, a la negativa para aplicar la sonda vesical, lo cual ella no acepta. Cuando ya vemos acá que hay que considerar cuáles pueden ser los argumentos por el cual la paciente está en desacuerdo con el criterio médico, entonces debemos de analizar por qué. Y dice, durante el examen inicial mental, la señora X responde de manera inadecuada a los problemas de orientación habituales. Desconoce el número de teléfono, dirección de la residencia, confunde el año, no sabe quién es el presidente del país, pero indica a todos y cada una de las personas que han pasado por la enfermería durante los últimos años, así como identifica a todo el personal de la institución. Las primeras preguntas de que está desorientada, que desconoce el número de teléfono, la dirección de la residencia en la que ella está, no sabe el año, no sabe quién es el presidente del país. Son preguntas que vienen como parte de los cuestionarios para la valoración cognitiva de nuestros pacientes. Y si nos guiáramos exclusivamente por el resultado de la aplicación del cuestionario exclusivamente, que en este caso las preguntas preferentemente vienen del que se conoce como mini mental de Small State, pues la declararíamos incompetente. Pero hay ciertos datos que son los últimos que nos habla de coordinación emocional y posiblemente el que no sepa quién es el presidente, en qué año estamos o cosas por el estilo, pues es simplemente porque la paciente lleva años asilada. Entonces, la aplicación de los cuestionarios es una aplicación muy eficaz y una forma muy demostrable de hacer diagnósticos. Pero también no debemos de perder el contexto en el que el paciente se encuentra para que verdaderamente podamos establecer diagnósticos de certeza. Cuando al paciente se le pide que explique el por qué ella no acepta que se le coloque la sonda vesical, ella refiere, el escape de orina no le molesta en absoluto, y ya vimos que es un escape mínimo. Si regresamos al caso clínico, dice, presenta incontinencia urinaria de repente, y es por lo que se decide colocar una sonda vesical, pero ojo,
La sonda vesical ni siquiera es por la incontinencia aparente que presenta la paciente. Nada más es para determinar el volumen residual. Entonces, tampoco la indicación de colocar la sonda es una indicación absoluta, es muy relativa. Entonces, en los argumentos que la paciente manifiesta como el escape de orina no es continuo, es de repente. Y que cuando le moleste ya lo comunicará. Entonces ya está dejando la posibilidad de que más adelante, si fuera necesario, aceptaría la aplicación de la sonda. Otros de las cuestiones entran en que no le agrada la exploración de sus genitales, pues siempre ha sido retraída, que nunca ha tenido actividad sexual y que tampoco ha sido examinada ginecológicamente, por lo que no ve sentido en cambiar ahora de opinión. Entonces los argumentos que la paciente expone son muy válidos y se debe de respetar su decisión, porque además la indicación de la colocación de la sonda pues es muy relativa y además la paciente es competente para tomar la decisión. Ok. Toma de decisiones médicas en los pacientes con posible incompetencia. Por todo lo expuesto y sobre todo respetando su individualidad, considerando que domina bien su paciente, aunque en el mini-mental le fue mal, a la paciente se le considera competente. Bien, díganme cualquiera de ustedes qué es lo que observa en la expresión de este paciente en esta fotografía. ¿Duda? Duda. ¿Alguien más? Esa. ¿Cansancio? Como nostalgia, ¿no? Ok. Vean ustedes, gracias por sus respuestas. Vean ustedes cómo cuando nosotros aprendemos a interpretar los lenguajes no verbales de nuestros pacientes, que nos volvemos muy observadores de las actitudes y expresiones, a veces nada más con ver o la actitud o la facies de un paciente, podemos empezar a sacar conclusiones de probables situaciones diagnósticas en nuestros pacientes. Esta cara, como ustedes dijeron, expresa duda, tristeza, pensamiento profundo, expresa angustia, pero nadie puede decir que esta expresión sea de alegría, sea de tranquilidad, o sea de felicidad. Entonces, es algo importante que siempre, y sobre todo a nuestros pacientes adultos mayores, los observemos desde su actitud hasta su expresión. Eso les va a ayudar mucho, primero a conocer al paciente y después a saber interpretar su lenguaje no verbal. Ahora, ¿qué es un enfermo terminal? Bien. La definición de enfermedad terminal nos dice que todo estado patológico que cualquier paciente tenga y que nos dé una sobrevida que puede ser de 3 a 6 meses, es lo que vamos a considerar como enfermedad terminal. Por lo tanto, enfermo terminal es aquel que por la patología que padece tiene una sobrevida de entre 3
y 6 meses. Eso es la definición de lo que sería enfermedad y la definición de lo que es enfermo terminal. Ahora que ya más o menos sabemos, enfermo terminal es aquel que va a morir en un futuro próximo, que puede en un intervalo de 3 y 6 meses. Por lo tanto, el enfermo terminal presenta etapas muy peculiares dentro del proceso que conlleva a la aceptación de su condición e inevitable muerte. El médico debe de evaluar todos los cambios que acontecen en el comportamiento del paciente y su familia, pues se presenta una crisis entre el enfermo y la propia familia. El decir una noticia de este tipo al paciente y a la familia implica, primero, saber cómo decirla. Después, estar predispuesto a todas las reacciones que el propio paciente y los integrantes de su familia puedan tener. Porque si ustedes en tanatología, si han llevado algún curso o han llevado la materia y saben las etapas de la muerte por las cuales atraviesa cualquier persona o la familia, la primera es la denegación. Etapas propuestas por Elizabeth Kübler-Ross y modificadas en la actualidad por algunos otros autores. Pero la clasificación inicial la dio la doctora Elizabeth Kübler-Ross, considerada la madre de la tanatología, y les digo que la negación es la primera etapa. Entonces, cuando se le dice al paciente que puede ser un cáncer, el problema que él tiene, que la etapa de avance de la enfermedad es tal que ya todo lo que se le pueda ofrecer tendrá que ser paliativo y que su expectativa de vida no va a ser más allá de 6 meses. Y al mismo tiempo le recomendamos que si tiene situaciones de cualquier índole pendientes, las resuelva. Cuando alguien, y traten ustedes nada más ahorita de pensarlo exclusivamente, que de pronto les dijeran que van a morir y que la sobrevida que se les está ofreciendo no es más allá de 6 meses y que puede ser inclusive menor, ¿cómo reaccionan? Cada quien va a reaccionar diferente. Hay quien no lo va a creer, hay quien lo va a negar, hay quien se va a poner agresivo, que nos va a decir ineptos, mentirosos. Entonces, esto nosotros tenemos que estar preparados para decir este tipo de noticias o pronósticos, tanto al paciente como a su familia. En muchos hospitales, como parte del personal que labora en ellos, hay tanatólogos, que son los especialistas en dar este tipo de noticias. Si en donde ustedes trabajaran lo hay, acompáñense de él para que tenga junto con ustedes la entrevista y dé noticia tanto al paciente como a la familia. Pero si no lo hay, pues yo les recomiendo que lleven algún curso de tanatología. En mucho les va a ayudar en su ejercicio profesional médico. Y sobre todo, cómo debemos nosotros de dar las noticias como esta y al mismo tiempo esperar las reacciones diferentes que pueden tener los pacientes y sus familiares. El médico debe de sensibilizarse ante la crisis que se vive y brindar todo su apoyo, de tal manera que pueda convertirse en un puente de comunicación entre el paciente y la familia, para que todos logren llegar a la aceptación
de la muerte. Los cuidados paliativos han presentado un nuevo enfoque, aceptando la muerte como un proceso natural que no debe ser retrasado mediante intervenciones médicas. Los cuidados intensivos pueden prolongar la vida de forma inadecuada, mientras que los cuidados paliativos pueden ofrecer tratamientos alternativos. El punto de vista de los cuidados paliativos, dirigidos fundamentalmente a aliviar el sufrimiento de los pacientes terminales. Cuidados paliativos en la actualidad está tomando mucho auge. Hay unidades completas de los que integran cuidados paliativos. Debe de haber un oncólogo, debe de haber un internista, debe de haber un geriatra, debe de haber un pediatra, un anestesiólogo, un algólogo, como integrantes de dicho cuerpo de cuidados paliativos, y también tendría que haber, sí, un sacerdote o un pastor, dependiendo la religión que profese el paciente. Debe haber un psicólogo, debe haber un tanatólogo, debe haber un abogado, y todos son parte de ese sistema de cuidados paliativos. En muchas ocasiones, cuando el paciente ya pasó esa primera impresión, cuando le damos la noticia de que va a fallecer en corto plazo, y también la familia ya la aceptó, lo que más puede angustiar a un paciente es que puede tener problemas con alguien de su familia y quiere solucionarlos. Problemas de tipo económico, o de tipo legal, o de tipo espiritual. Y todo este tipo de problemática se le debe de apoyar al paciente a que la resuelva. Entonces, cuando hablamos de cuidados paliativos, no nada más debemos de tener el enfoque médico, sino que cuidados paliativos es asesoría espiritual, legal, familiar, psicológica, espiritual y médica. En los países más desarrollados, en donde existen unidades de cuidados paliativos, los cuales se tienen que brindar al paciente en el hospital, en los servicios de urgencias, en el domicilio del propio paciente. Hay unidades ambulatorias que cuando un paciente tiene ya una enfermedad de etapa terminal y que es mejor que en vez de que esté en el hospital, esté en su domicilio, y hay una agudización de la patología, los familiares hablan y se envía una brigada para que vaya y atienda al paciente en su domicilio. Si con la atención en el domicilio es eficiente, se logra estabilizar al paciente nuevamente y se retiran. Si en la valoración de la brigada ambulatoria lo que el paciente presenta de agudización amerita ser hospitalizado nuevamente, se le traslada al hospital. Y ahí, en las unidades específicas de cuidados paliativos, se le brinda todo tipo de cuidados médicos. Entonces, cuidados paliativos es todo lo que les he referido a grandes rasgos, pero es algo muy novedoso y que en la actualidad cada vez toma mayor auge. En nuestro país empieza a haber en algunos hospitales unidades de cuidados paliativos. Sin embargo, no existe, como en otros países todavía, el que haya, aparte de las unidades, todos los integrantes que debe de haber, y sobre todo brigadas ambulatorias que acudan al domicilio del paciente. Todavía nos falta mucho para llegar a esos grados. Recordándoles
que si un paciente tiene una sobrevida de 3, 4, 5 o hasta 6 meses y presenta una agudización de un cáncer, ¿para qué gastar recursos metiéndolo a un servicio de terapia intensiva o terapia intermedia? No, porque entonces tengamos en mente que no estamos prolongando una vida, lo que estamos prolongando es un sufrimiento. Por eso es que en el desarrollo de la tanatología, de la mano con la medicina, surgió lo de cuidados paliativos. Por eso, la última frase dice, el punto de vista de los cuidados paliativos dirigidos fundamentalmente a aliviar el sufrimiento de los pacientes terminales, que tiene dolor o que si el dolor no se controla, pues pone morfina, ni modo que de tiempo que le quede. ¿Me explican? Cualquier enfermo de cualquier edad, incluso mayores, que tengan una edad en estado de soporte vital, tiene un cáncer avanzado, se conectó. Sí, doctor. Sí, de hecho lo estamos escuchando que cortaba. A ver, sí, porque de pronto vi que vuelvo a compartir pantalla. Entonces les decía, si este paciente que está en este servicio de terapia intensiva tiene un cáncer en etapa terminal con una posible sobrevida que puede ser de semanas a 2, 3 meses y presenta agravamiento de su estado general y lo metemos a un servicio de terapia y lo tenemos así, no estamos prolongando una vida, estamos prolongando un sufrimiento. Entonces, no desperdiciemos recursos, le pueden salvar la vida a alguien que no esté en la etapa en que está este paciente. Y a este paciente ofrezcámosle cuidados paliativos, evitando sufrimiento de dolor, o que no puede respirar, o que tiene algún otro tipo de problemática, y con eso ayudándolo a que tenga calidad de vida y dejando evolución natural hasta que llegue el final de su existencia. Y este apoyo de terapia intensiva, ofrezcámosela a un paciente que por algún accidente o agravamiento de una enfermedad, pero que no está diagnosticada como terminal, le pueda servir para mejorar y posteriormente internarlo de terapia a PIS y posterior, por mejoría, darlo de alta hospitalaria. Disculpe, doctor. ¿Sí? Y bueno, sí me gustaría preguntar, ¿considera usted que la eutanasia sería una alternativa? La eutanasia
indirecta, de hecho, yo la he sugerido en algunos pacientes. Recuerden ustedes que eutanasia significa el bien morir. Eu, bien, thanatos, muerto. Hay muchos tipos de eutanasia, pero los más comunes es eutanasia directa y eutanasia indirecta. La indirecta es cuando se tiene a un paciente en enfermedad en estado terminal y que se le tiene con soporte vital. ¿Qué estamos prolongando? ¿La vida o el sufrimiento? Entonces, se le sugiere a los familiares, y que sea decisión de ellos, retirar el soporte vital, dejar la enfermedad a evolución natural y se le ofrecen cuidados paliativos. La eutanasia directa es aquella en la que el médico o cualquier personal del área de la salud inyecta o suministra directamente a un paciente a solicitud de este para que se provoque la muerte inmediata. En algunos países, principalmente, la primera a nivel mundial fue Holanda, la segunda fue Bélgica y en algunos estados de la Unión Americana se acepta la eutanasia directa. Pero antes de aplicarla, tiene que ser valorado el paciente cuando menos por 2 médicos especialistas del área del problema de salud que tenga. Y si el sufrimiento que el paciente está teniendo, a pesar de que, por ejemplo, sea dolor el sufrimiento que él tiene, y se le está inyectando morfina o derivados, y ni con este tipo de sustancias se pueda mitigar el dolor, entonces aprueban la aplicación de la eutanasia directa, que consistiría, como les dije, en inyectar o dar alguna sustancia que provoque la muerte del paciente prácticamente en forma inmediata y sin sufrimiento. Esa es la eutanasia directa. Pero solamente, como les dije, Bélgica, Holanda, Estados Unidos de Norteamérica, en algunos estados, tiene legislado el que se puede practicar. Si aquí en nuestro país cualquiera, por humanismo, en un paciente que está sufriendo demasiado, aplicara eutanasia directa, se considera penalmente homicidio y como tal, quien lo haga, se le apresa y se le juzga y se le condena. Hasta ahorita, en nuestro país, lo que hemos logrado es la aprobación de la eutanasia indirecta, la cual se le puede plantear directamente al paciente, a sus familiares, apoderado legal, que ahorita vamos a ver qué es, y entonces se le quita cualquier tipo de soporte vital y se deja a evolución natural de la enfermedad y se le ofrecen los cuidados paliativos. Yo lo he hecho y me he enterado de algunos casos de pacientes que por la índole de la enfermedad y el sufrimiento que están teniendo, si en nuestro país existiera la legislación de que en los casos especiales se pudiera dar eutanasia directa, yo sí la sugeriría.
porque aquí ya no estamos violando ningún principio bioético. Aquí estamos actuando con humanitarismo. Pero no todos los pacientes, así están en estado terminal, les vamos a aplicar una eutanasia directa. La indirecta sí. Espero que con esto conteste tu pregunta. Le agradezco, doctor, sí la contestó. Bien, continuando con nuestro tema. Normas previsorias y nombramiento del apoderado. Cuando se identifica que determinado paciente presenta enfermedad mental y por lo tanto no puede tomar decisiones, se debe de nombrar un apoderado que tome las decisiones de él. Se puede nombrar como apoderado legal o representante legal. En algunas ocasiones es un familiar. En otras, la familia nombra a alguien que ocupe este puesto y que será el que tome las decisiones en el estado de salud del paciente. Pero actualmente hay algo que vamos a ver un poquito después, pero se los digo así muy rápido, lo que se conoce como testamento vital, el cual todos nosotros teníamos que hacer. Su servidor lo tengo realizado. Se hace como un testamento normal ante un notario con testigos en donde ya hay los formatos y nada más se van llenando, en donde nosotros decimos qué deseamos que se haga con nuestra vida y nuestra salud en caso de que lleguemos a una enfermedad en estado terminal o que por un accidente o enfermedad quedemos en estado de descerebración o en estado de inconsciencia, etcétera, etcétera. O sea, son varios los rubros que se ponen en el testamento vital. Y eso va a evitar a nuestra familia conflictos, porque al existir el testamento, nosotros estamos explicitando que en cualquier situación patológica en la que nos podemos y que inclusive pueda costarnos la vida, ¿qué es lo que nosotros hemos decidido que se haga? Pero cuando no existe el testamento vital, entonces tendrá que ser un familiar cercano o haber sido nombrado, lo que ahorita estamos viendo, un apoderado o representante legal que tome las decisiones de lo que se le pueda hacer como intervenciones quirúrgicas, terapia intensiva, terapia intermedia, etcétera, etcétera, al paciente. Y aquí tienen ustedes algunos formatos. Este, por ejemplo, es del estado de New York, en donde es la declaración del testamento vital. Les pongo algunos, pero en nuestro país ya los hay. En muchas notarías ya hay estos tipos de formatos. Esto es nomás para que se den una idea de cómo. Este es del estado de California. Y es lo que les digo. Lo ideal es que nosotros, en la edad que tengamos, hagamos nuestro testamento vital. Y decisión de nosotros mismos sea lo que se nos tenga que hacer en los diferentes estados patológicos a los que podemos llegar. Si no lo hay, pues entonces será la familia o el representante legal que tome las decisiones. Tratamientos ordinarios y extraordinarios. Los tratamientos ordinarios son los emitidos por el médico. Los tratamientos extraordinarios son todos aquellos que suponen un excesivo gasto, dolor u otras incomodidades o que tienen pocas posibilidades de éxito teniendo en condición del paciente. Por ejemplo, un médico oncólogo le dice a un paciente, su
estado de cáncer es muy avanzado y ya no es posible operarlo y usted va a fallecer en X tiempo. Y en desesperación, estos pacientes consultan a otros médicos y ellos los dicen que ellos los pueden operar, que ellos les salvan la vida sabiendo que no es así. Estamos entonces cayendo en chantaje o fraude. Hasta aquí me voy a quedar el día de hoy. Dejo de compartir pantalla. Continuamos el día de mañana. Pasen ustedes una muy buena tarde. Cuídense mucho.